Pues bueno, muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Mi nombre es Andrea Capetillo Conte, yo soy la Community Manager del Colegio de Escritores de Latinoamérica. Y bueno, es un gusto para mí siempre platicar con el maestro Raúl Mota y sobre todo de sus cursos, que son muy interesantes. ¿Cómo estás, profesor Raúl? Muy bien, mi querida Andrea, muchas gracias. También siempre es un gusto platicar contigo, echar el chisme, el chal. Muchas Y gracias. Ya bueno, es lo que lo estaba más pensando. interesante, perdón, lo más interesante de mis cursos son los nombres, nada más. Sí, siempre generan incertidumbre de qué es, de qué va a ser, qué será. Exacto. ¿Qué es eso? Ahora que salga el de Crónica, Mm, eh, La lujuriosa duda y el silencio se llama ese. ahora que salga ese, volveremos a tener preguntas de, bueno, ¿pero qué enseñan? ¿Cuál es la lujuria detrás de la Crónica? Y bueno, si no ha tomado el Exactamente. curso cuando salga, te lo recomiendo. Muy, muy buen curso. Yo Es tomé para Crónica generar morbo, nada más. con el profesor Mota y la verdad, 10 de 10. Conoces a autores que nunca pensaste que escribían crónicas muy interesantes, que aparte nos hace escribir crónica y salen unas cosas que nunca pensaste que podías escribir. La verdad es que la crónica nunca fue algo que yo dijera, uy, voy a escribir crónica, pero después de tu clase sí dije, ok, crónica podría ser en un futuro algo. La crónica es una forma del cuento. Sí, sí, 100%. Muy interesante. Pero bueno, ya tendremos nuestro momento para hablar de ese curso. Ahorita vamos a hablar del curso que es El misterio que resplandece, cuentos latinoamericanos, el cual, si no han visto, si no han leído el temario, ahí les dejé la liga para que se puedan meter y descargar el temario, lo pueden ver mientras nosotros hablamos. Está muy interesante, pueden ver los autores que van a estudiar a lo largo de este curso y cuáles son los temas que van a ver a lo largo de las 10 sesiones. Entonces, no sé si podemos empezar más bien por a quién está dirigido y si necesitan tener experiencia en cuentos o en la escritura. Podemos empezar perfectamente por ahí. Bueno, está dirigido a todo público que esté interesado un poco en la historia del cuento latinoamericano, sobre todo en pues algunas autoras y autores que están un tanto al margen de pues lo canónico, o lo que conocemos como lo canónico en la literatura latinoamericana, ¿no? Este, no, no es necesario haber leído absolutamente nada sobre las autoras y los autores de este curso y, bueno, tener un breve conocimiento sobre, pues, la cuentística latinoamericana, ¿no? Que me parece que no es nada especial, ¿no? Eso, está Claro. dirigido a quien esté interesado en, pues, saber eh, qué es, qué es un cuento y qué tratamiento o qué tradición se ha generado en Latinoamérica alrededor de este sistema narrativo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál dirías que es el objetivo del curso? Bueno, pues el objetivo principal es analizar y difundir, pues la obra de 10 narradores y narradoras que, pues, al distanciarse de las formas estéticas y las temáticas consentidas por los aparatos legitimadores de la literatura, de la cultura, pues asumen una expresión, elaboran un discurso, revelan una cosmovisión singular, original, y que pues escapan a todo esfuerzo clasificatorio, ¿no? Por esas características. Sí, creo que, bueno, ahorita que mencionabas sobre esta parte de los cuentistas latinoamericanos y lo que han creado, parte de la importancia de este curso es analizar por qué estos cuentos son inclasificables. No sé si nos puedes Mm. hablar un poco sobre eso. Sí, por supuesto. Em, estos narradores y narradores que vamos a analizar, vamos a analizar dos, tres cuentos de cada autora y autor. Vamos a leer uno con muchísimo detalle, pues pertenecen a una dimensión de lo singular en la literatura latinoamericana que per se ya es singular, ¿no?
que per se ya es singular y pertenecen también a una tradición literaria que es principalmente está asentada en el siglo XX, ¿no? Principalmente está asentada en el siglo XX. ¿Por qué son inclasificables? Pues porque eluden este tipo de, eluden los aparatos, pues, académicos y legitimadores, ¿no? Es decir, es difícil saber qué clase de texto es al que nos estamos enfrentando, ¿no? Eh, no solo por sus temáticas, o no por sus temáticas, sino más bien por su fenomenología, lo que ocurre en el texto y lo que le ocurre a los lectores, a las conciencias lectoras cuando están habitando esa realidad. Entonces, es decir, eh, son textos que tocan zonas liminales, limítrofes, fronterizas entre varias pues formas de, no solo del cuento, sino varias formas de la estética literaria, ¿no? Que tocan también pues una multitud de temáticas que además los vuelve pues no voy a decir originales, pero sí singulares, ¿no? Claro. Es decir, a mí me gusta en el cuento la extrañeza, la rareza, Ujú. la sensación de no estar bien plantado como lector, ¿no? Me gusta leer ese tipo pues, de textos, ¿no? La- los textos que pues básicamente son una experiencia en la oscuridad, ¿no? Que no sabes por dónde vas, que vas tentaleando, vas tocando las paredes del texto sin saber bien hacia dónde te diriges, ¿no? Entonces, pues básicamente el temperamento de estos textos, de estos cuentos que vamos a leer en el misterio que resplandece, pues son de esa naturaleza, ¿no? Se escapan, intentan escapar, ¿no? Pues a la sensación cotidiana que tenemos de lo que es o lo que puede ser un cuento. Em, digamos que la intención del curso es pues mirar al cuento como una forma del extrañamiento de la realidad que damos por sentada, ¿no? Como un salto fulgurante al contacto con todo eso que continuamente ignoramos o distanciamos en nombre de lo que se conoce como lo cotidiano, ¿no? Esto que constantemente rechazamos, ¿no? Por diferentes circunstancias, por inclusive pues algún aprendizaje cultural. Entonces, esta sensación de no saber cómo nombrar el texto, cómo enfrentar la naturaleza de ese cuento, creo que es lo que lo hace al cuento inclasificable, ¿no? O a estos cuentos que vamos a leer y que vamos a analizar inclasificables, ¿no? Podemos decirle también raros, que me parece, me parece que es un tanto injusto, ¿no? Creo que singulares estaba bien. Singulares, están marginales, también puede ser, Podría ser también. etcétera, ¿no? Brevemente, para las personas que a lo mejor no saben, ¿qué les dirías que es un cuento? ¿Qué les diría que es un cuento? Un cuento. No se diferencia por las páginas de la novela, ¿eh? Bueno, se aprendió algo, ¿no? Se aprendió. Exacto, exactamente. Con Un algo me cuento, quedé de tus clases. es- eso espero, André. Un cuento me parece que es una historia que está en el medio de dos silencios. Una historia que se encuentra en el medio de dos silencios. Un cuento, me parece que todo cuento tiene un final asombroso pero lógico. ¿Qué significa eso? Que el cuento, bueno, el cuento es muy parecido en muchos sentidos al, al poema y a la tragedia, ¿no? Es como un cruce entre el poema y la tragedia. Eh, entonces, el cuento es una historia de intensidad que tiene una poética. En el cuento hay algo siempre oculto.
En el cuento hay algo siempre oculto que pues sube a la superficie, que se vuelve visible, evidente. Entonces, pues digamos que un cuento es una criatura dramática que se expresa a través de una historia, que expresa su dimensión poética a través de una historia superficial, pero que mantiene algo pues vivo y oculto en su interior, que va a aparecer al final del texto, ¿no? Va a aparecer al final de las conclusiones de la historia. Entonces, bueno, principalmente, pues el cuento es una historia que nos permite, pues, mirar por algún momento, pues, la nervadura de una realidad recreada en un lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, el cuento no necesariamente es siempre, pues, corto, ¿no? No tiene que ver con su extensión, sino tiene que ver con su intensidad, ¿no? El cuento es una circunstancia em, que se siente extraordinaria, ¿no? Y que disloca pues la vida cotidiana de un personaje, ¿no? Un personaje que se va a enfrentar a su tragedia, a su destino, vamos a llamarlo Claro. también. Quiero tomar un minuto para leer a las personas que ahorita no puedan ver el temario. Me gustaría que escucharan a quienes van a analizar, porque va a estar muy interesante el curso. Y como decía el profesor hace rato, no es necesario que hayan leído a ninguno de estos autores, los van a leer durante el curso. Entonces, miren, los cuentistas que van a estudiar y analizar son Mario Lebrero, Felisberto Hernández, Francisco Tario, Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Raúl Navarrete, Jesús Gardea, Juan Vicente Melo, Elena Garro, Leopoldo Lugones, Lugones. Sí, Adela Fernández y Armonía Somers. Muy interesante. Creo que está muy variado y de varios lugares, ¿no? Creo que, y de esto hablábamos, creo que el live pasado, cuando hablamos de este curso por primera vez, que las diferentes perspectivas de donde crecieron y del entorno vuelven esos cuentos que van a analizar muy ricos, muy interesantes, muy concretos y diferentes, ¿no? A lo que normalmente estamos acostumbrados a leer de forma mainstream, ¿no? Sí, cuando pensamos, no sé, en el cuento latinoamericano se nos vienen inmediatamente, pues, al recuerdo, a la memoria, pues, Borges, Cortázar, Quiroga, etcétera, ¿no? Entonces, la intención de este pues, curso es, pues, analizar otro tipo de experiencias que son distintas a lo que entendemos y conocemos como el cuento latinoamericano, ¿no? Que el cuento latinoamericano, pues, tiene una larga tradición, larga tradición que se asocia también en el siglo XX, digamos, se asocia también con lo fantástico, ¿no? Con lo fantástico. Vamos a leer algunos cuentos fantásticos, pero vamos a leer otro tipo de cuentos que son cuentos policíacos, etcétera. Otro tipo de intenciones estéticas en el cuento, pero pues directamente lo que intenta el curso es básicamente pues abrir el crisol de la experiencia cuentística, ¿no? ¿Qué puede ser un cuento? ¿Qué puede ser un cuento? Y pues aborda las autoras y los autores pues más atrevidos, ¿no? Que empujaron como los límites pues, del sistema narrativo, ¿no? Que entendemos como cuento, que lo llevaron un poquito más lejos, ¿no? Que cuando leemos un cuento, una novela, estamos esperando ciertas edificaciones, ¿no? Ciertas gratificaciones. Estamos esperando, pues, una serie de
experiencias conocidas y que, pues recuerdan la estructura de lo que es el cuento, la novela. Acá lo que vamos pues, a experimentar es qué pasa cuando no nos dan de vuelta la mayor parte de esas gratificaciones que estamos esperando, ¿no? Cuando leemos en específico un cuento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay por debajo, ¿no?, de lo que pues cotidianamente o culturalmente entendemos como el cuento? Entonces, pues algunas muestras más de cómo se puede pues habitar un cuento, ¿no? Ujú. Habitar un cuento más allá de lo que estamos acostumbrados a leer, ¿no?, y a experimentar en la lectura. Hablando un poco de este crisol que van a abrir con las lecturas, ¿cómo dirías o cómo les platicarías qué es la dinámica de la sesión? Pues básicamente lo que hacemos es, en cada sesión, voy a abrir con un elemento teórico, ¿no?, sobre pues las naturalezas distintas del cuento, ¿no?, tanto dramáticas como anecdóticas y estéticas. Y después pues vamos a analizar a detalle cómo los textos que vamos a leer de alguna manera se rebelan frente a estas naturalezas, ¿no? Desobedecen, o hay cierta desobediencia de algunas naturalezas que entendemos como pues cuentísticas. Entonces básicamente durante el curso vamos a aprender cierta teoría o ciertas tesis del cuento y a ponerlas en tensión o en conflicto con los cuentos que vamos a ir pues, analizando, Ujú. criticando. Sí, preguntan si escriben en el curso. Si escriben en el curso, este curso es simplemente un curso crítico, ¿no? Ujú. Es un curso crítico, entonces no van a escribir, pero si ustedes desean pues escribir y recibir algún tipo de acompañamiento en relación con el cuento, pues el colegio tiene 2 talleres de cuento permanentes, ¿no?, para acompañar sus proyectos de cuento. Este es simplemente pues un curso de análisis y crítica literaria, ¿no? Ujú. Creo que algo que me faltó mencionar es que todo lo que van a leer, las lecturas se las proporcionas tú, no tienen que comprar nada. Un Eh, plus. Sí, sí, porque además algunos de los textos que vamos a leer ya son muy difíciles de conseguir. Ya son difíciles de conseguir porque lamentablemente se dejaron de publicar, y algunos otros se habían dejado de publicar y se están recuperando, ¿no? Qué bueno. Se están recuperando, como por ejemplo Armonía Somers, María Luisa Puga, etc. Se están volviendo a publicar, afortunadamente. Qué bueno, porque creo que es importante no perder a esos autores, ¿no? Como dices, que se Ujú. salen de la norma y crean nuevas reglas que no pensábamos que se podían crear, ¿no? Exactamente, le añaden alguna Ujú. dimensión a la naturaleza del cuento, ¿no? Al espíritu del cuento, y a mí me parece eso importantísimo, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, pues rompen con ciertas tradiciones. ¿Cuál, ya basado en la experiencia de que ya diste el curso antes, cuál de los autores crees que sorprendió más dentro de los textos que leyeron? ¿Cuál de los autores sorprendió más? ¿O causó más discusión? El análisis se extendió. Generalmente eh, los análisis se extienden, ¿no? Sí, no lo dudo. Pero, pero me parece que gustó mucho, por ejemplo, Felisberto Hernández. Ok. Eh, Gustó mucho Felisberto Hernández, que pues a mi entender, sin Felisberto Hernández, pues no hay Julio Cortázar, ¿no? Entre otros cuentistas, pero no hay Julio Cortázar sin Felisberto Hernández, ¿no?
gustó mucho Felisberto Hernández y causó como pues mucho revuelo y inclusive como mucho impacto los cuentos de Armonía Somers, ¿no? Que son curiosamente pues dos escritores uruguayos. Wow. Entonces, Felisberto Hernández trabaja como esencialmente una especie de animismo, ¿no? Los objetos, los paisajes, los ambientes en Felisberto Hernández son otra forma de la historia, ¿no? O Wow. son la misma historia o son la verdadera historia, ¿no? Son el verdadero relato. Entonces, todo está animado, los objetos están animados, son una especie de poética. Los objetos están vivos y tienen un significado que va más allá de su uso ambiental o funcional. Entonces, pues lo que hace Felisberto Hernández es básicamente pues encarar la realidad a través de, primero, cierta música y segundo, una intención pues poética, ¿no? Una intención poética en el sentido de que sus imágenes, casi todas ellas son o metafóricas o simbólicas, ¿no? Es decir, ofrecen 2 o 3 significados que van más allá de su función tanto narrativa como meramente ambiental. Entonces, las cosas están vivas en la obra de Felisberto Hernández y eso provoca, pues, o provocó como mucho asombro, pero también las descripciones de la realidad en la que habitan los personajes de Felisberto Hernández, pues son por decirlo menos, muy hermosas, ¿no? Son muy bellas. Y en el caso de Armonía Somers, Armonía Somers es una autora singularísima, ¿no? Es una autora singularísima que lo que hace es traspasar las fronteras de el relato secreto, porque, bueno, antes de continuar, pues todo cuento tiene un relato secreto, ¿no? Hay un relato que está codificado, que se esconde como entre las sombras de la luz de la anécdota y que intenta escapar del entendimiento del lector, ¿no? Está ahí al acecho, pues. Entonces, para poder llegar como a ese relato secreto, el autor o la autora va dejando algunas claves, algunas llaves, ¿no? Que te permiten ir abriendo ciertas puertas que están ocultas a lo largo de la anécdota, ¿no? Entonces tienes que estar bien atento a esas puertas Claro. y a las llaves que te va dejando el, la autora o el autor, ¿no? Lo que pasa con Armonía Somers es que le vale madres la llave y la puerta. Es decir, lo que debería estar oculto, no lo está. Entonces, ensombrece la anécdota a través de un uso muy particular del lenguaje, densifica la anécdota a través del lenguaje. Entonces, rompe la frontera entre, vamos a llamarle esto es parte de la tesis de Piglia, ¿no? La historia profunda y la historia superficial. Entonces, no hay un distingo en Armonía Somers entre lo profundo y lo superficial. Lo superficial es lo profundo y lo profundo es lo superficial. Entonces, eso descoloca completamente al lector, ¿no? No sabe por dónde está transitando. Es cada vez más difícil avanzar, ¿no? Es como si se fuera inundando el lugar, ¿no? O como si fueras caminando por una ciénega, por un pantano y cada vez se fue volviendo más profundo. Entonces te cuesta trabajo como lector avanzar y avanzar y avanzar Sus hasta... relatos son una arena movediza. Sí, una cosa así. Entonces, tienes que transitar por ellos muy ligero, ¿no? Sin la intención de entender exactamente qué es lo que está sucediendo, sino dejarte llevar por la corriente, ¿no?
Entonces, me parece que estos dos autores fueron pues muy comentados, muy Ujú. discutidos en la edición pasada del curso, ¿no? Habrá que ver si en esta edición también o si son otros, que sería muy interesante que fueran unos diferentes, ¿no? Porque creo que cada grupo tiene su personalidad y su forma Sí, completamente, de abrirse a completamente. cosas, ¿no? Su mirada estética, su sensibilidad. Exacto. Sí. Entonces, Y bueno, sus experiencias de vida también, ¿no? ¿no? Completamente. Ya vi que Entonces, tenemos preguntas sí, en el chat. Ahorita vamos para allá. Mientras les voy a dar este, la información del curso, el infomercial. El misterio que resplandece, cuentos latinoamericanos que imparte el profesor Raúl Mota, inicia este miércoles 16 de marzo. En total son 10 sesiones los miércoles. El horario es de 6 a 8. Es completamente en línea. Y bueno, ahorita la inscripción tiene el 50% de descuento, entonces en lugar de que estén 500 pesos, estén 250 y luego son 3 pagos de 767 pesos cada uno. Ahorita pueden apartar su lugar, el descuento está hasta las 9 de la noche de hoy, pero si por algo no pueden pagarlo hoy, déjenme sus datos, ya sea por WhatsApp o en el inbox del Facebook. Dígame, yo quiero, Andrea, yo mañana te pago, les respeto el descuento, no se preocupen, sé que a veces se puede complicar por el horario, pero les respetamos que están aquí acompañándonos, ¿no? Entonces, pueden apartar su lugar con 250, ya después el primer pago de 767 pesos será hasta que inicien y al inscribirse les mandan un calendario para los 3 pagos, entonces no se preocupen, no lo tienen que pagar todo completo. está bien pinche barato, Andrea, ¿eh? Yo que tú subía el costo De hecho, el cupo es tallas. limitado, por cierto. Hablando de, ya tenemos personas inscritas y ya estamos a 2 semanas de empezar. Entonces, aprovechen que está el descuento, que se pueden inscribir, van a analizar. La verdad es que van a analizar autores muy interesantes, autoras que a lo mejor no han tenido la oportunidad de leer, o autores que no han tenido la oportunidad de leer. Y son 2 horas que se van a pasar como agua, que seguro se van a extender, porque así son las clases con el profesor Mota. Uno no quiere parar de hablar, no quiere parar de aportar ideas y no quiere parar de aprender. Entonces, aprovechen cualquier duda que tengan, por favor, escriban en el chat, aprovechando que estamos aquí, que estamos hablando con el profesor y él nos puede responder todo lo que yo no sé y sigo aprendiendo. Entonces, ahorita voy a pasar con sus preguntas. A ver. Y bueno, gracias por acompañarnos. Si no lo he dicho lo suficiente, aprecio que estén aquí con nosotros. Ay, Majo nos manda saludos. Hola, Majo. Saludos, Majo. Ay. Victoria preguntaba, ¿cuál es el cupo máximo del grupo? El cupo máximo del grupo está, como es en línea, está en 12 personas. Ya, máximo. A ver, Majo, pero Victoria, si te interesa, yo te recomiendo que no te esperes y apartes tu lugar, porque si se llena el grupo lo cerramos y pues, será hasta el de Crónica, yo creo. Eh, justo lo que estoy diciendo. Majo pregunta, ella llevó Crónica Latinoamericana. Ya tomó tu curso, ¿no? De Crónica Latinoamericana y ahora lleva el Tomó el curso y ahora lleva la y ahora clase. lleva la materia. Exactamente, lleva la Ven, materia. esto es lo que pasa. Una vez que entras a esto que es la Ya no puedes sabiduría de salir. Raúl Mota, ya no quiere salir. Es como el bachilleres. Una vez que entras ya no puedes salir. Pregunta que ahorita no pude tomarlo, pero que si se habrá otro más adelante. Seguro sí, pero no sabemos cuándo, porque Exactamente. todavía falta que pase luego el de Crónica, será hasta más adelante. Yo creo que hasta finales de año podría ser. O Seguramente. sea, aprovechen que está ahorita, Seguramente será a hay finales de año. descuento. Dice nuestro director, Arturo Córdoba Yus. Es un privilegio tener en el colegio al gran maestro González Mota. Muchas gracias, mi querido Arturo. Mi grandeza es únicamente mi estatura, 1,90.
Dice Alicia, a ver, aparte en mi lugar, por favor. Pues Alicia, déjame tus datos, mándame un WhatsApp, escríbeme por Facebook y con mucho gusto apartamos ese lugar. Les recuerdo, el cupo es limitado, entonces Será un placer, mi aprovechen. querida Alicia, verte por ahí. ¿Ya lo escribió? ¿Ya está pactado? Ya no hay vuelta atrás. Una vez que lo escriben en el chat, ya es oficial. Ya les cobramos, quieran o no Ya, quieran. tener sus datos bancarios les llega el cobro. Bueno, quiero hablar un poco sobre lo que van a ser las clases, ¿no? Las sesiones. Ok. Entonces, son 10 sesiones, cada sesión es un tema diferente. Ujú. Me gustaría que empezáramos por esto, que es la imaginación y la literatura. O sea, que nos hables un poco sin spoilear 100% el curso. Te sientas comprometido a dar la clase No, ahorita. no, para nada. Bueno, imaginación y literatura. No hay literatura sin imaginación, ¿no? ¿Qué es la imaginación? ¿Cómo se usa estéticamente en un cuento? Em, eh, ¿Cuál es la dimensión imaginaria o simbólica que se le agrega a la recreación de una realidad en un cuento? Eso es básicamente pues la línea que vamos a llevar en la primera sesión. Me parece que ocupo dos sesiones con imaginación y literatura. La imaginación y el imaginario, por ejemplo, que son dos fenómenos distintos. El imaginario es un fenómeno cultural, es decir, es una imaginación compartida, y la imaginación es un acto individual que pues nos permite descubrir las imágenes, las que está tejida nuestra personalidad, nuestra individualidad, ¿no? Entonces, pues estos cuentos principalmente, pues estos cuentos que vamos a leer trabajan desde la imaginación, es decir, van desde el imaginario a una imaginación muy singular, bueno, la imaginación les podría decir que no es solamente la capacidad de pensar el mundo en imágenes, sino básicamente encontrar esas imágenes que cantan la realidad, que son capaces de cantar la realidad. Entonces, esas imágenes tienen que ver con pues, el misterio de la personalidad, ¿no? El misterio de la personalidad. Digamos que todo cuento literario, pues de cierta forma, pues pone en juego, primero acepta y segundo pone en juego el misterio de la personalidad, ¿no? Ujú, Entonces, partimos sobre esa idea. La personalidad es misteriosa, ¿no? ujú. Es misteriosa. Por eso se llama en sí mismo el misterio que resplandece, ¿no? Hay algo mistérico en cada cuento. Eso mistérico tiene que ver con pues la revelación de un mundo interno, del mundo imaginario, ¿no? Es decir, de estas imágenes de las que estamos compuestos, hechos, tejidos, etcétera. Entonces, esa es básicamente la intención, ¿no? Llegar a aquellas imágenes que son el alma de un cuento, ¿no? Y que de ahí mana, digamos, pues la forma estética y estructural de un texto, ¿no? De sus imágenes. Un cuento no está hecho solamente con palabras, ¿no? Está hecho con imágenes, principalmente con imágenes. ¿No? Imágenes y música, imágenes, música y drama, vamos a decirlo así, ¿no? El cuento se parece en cierta medida muchísimo al poema. Podría decir que son casi contemporáneos, ¿no? Son estructuras muy antiguas en la cultura, muy antiguas. Entonces, se parecen de cierta manera, ¿no? En la imagen y en la música, solamente que el cuento tiene un drama, y para que exista un drama se necesita contar una historia, contar una historia. Entonces, pues la imaginación es fundamental. Cuando a un
texto se le desborda lo imaginario, entonces estamos frente a un texto que podemos decir inclasificable, extraño, singular, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a analizar y a platicar sobre, pues, un poco la historia de la imaginación, ¿no? La historia de la imaginación en la cuentística latinoamericana, porque si no, pues no acabamos nunca. Sí, claro. Entonces, Son 10 sesiones, son como 7 temas más o menos, hay unos que se extienden más que otros. exactamente. Entonces, digamos que en el fondo de un cuento, lo que anima un cuento es un imaginario personal, ¿no? Un imaginario personal de quien lo escribe, ¿no? Que ahorita me decías algo muy interesante, que es que va de la música y el drama. Y bueno, el siguiente tema que voy a analizar es justamente lo poético y la narrativa. Básicamente. En pocas palabras, El resumiendo acto sin poético y spoilear el mucho. acto narrativo. Sí, estoy tratando de ser ambiguo para no dar spoilers. Sí, se van a Entonces, tener que inscribir para escuchar y ver todos los secretos que tiene este curso, ¿eh? No les vamos a dar todo exactamente. aquí. Aquí les Este damos las curso, llaves, eso pero para es, abrirlas se tienen que inscribir. exactamente. Hay que darles la puerta también. Exacto. Entonces, a ver, el acto poético y el acto narrativo, digamos que es el segundo tema de lo teórico, ¿no? De la tesis de este curso. Entonces, ¿qué es el acto poético? ¿Qué es el acto narrativo? ¿Y dónde se encuentran en el cuento, ¿no? Porque, pues, el cuento hace una especie de cruce entre estos dos fenómenos estéticos, ¿no? El acto poético, podemos decir que es muy parecido al acto imaginal, ¿no? Por ahí, Jacobo Ciruela, no, seguramente lo conoces, ¿no? Mi querida Andrea, a Jacobo No lo voy a Ciruela. agregar a la lista. Fuiste, fuiste al bautizo de sus hijos, de todos sus hijos. Bueno, Jacobo Ciruela dice una cosa bien bonita sobre este asunto o sea, el misterio es de cierta manera un acto poético. Entonces, el artista al tocar la puerta del misterio halla del otro lado arquetipos, cosas vivas. El intelectual encuentra cosas muertas, ruinas, vestigios, arqueología. El acto poético es básicamente una forma del acto metafórico. Es el uso del lenguaje como añadidura a la realidad, ¿no? Como forma de añadir algo a la realidad. El lenguaje discursivo, pues, lo que intenta es básicamente designar el mundo circundante, ¿no? Pero pues deberíamos preguntarnos en qué medida al designarlo lo altera, ¿no? Le añade cosas. Esa añadidura es el acto poético, ¿no? Esa añadidura es el acto poético. Y el acto narrativo pues, tiene que ver con contar una historia, ¿no? Con contar una historia. Entonces, pues entendiendo esta cosa de la tesis del cuento de Piglia, el acto poético, vamos a decir que es el corazón de un cuento, y el acto narrativo es la superficie, la piel del cuento, ¿no? La piel y el músculo del cuento. Entonces, lo que se revela en un cuento, digamos, es ese acto poético que está escondido en una historia, ¿no? En la tragedia de un personaje. Entonces, pues eso es básicamente el acto poético en el cuento, ¿no? Básicamente volver visible lo invisible. Wow. Porque, bueno, Ujú. lo que hace un cuento es que pues un cuento se construye para hacer aparecer artificialmente pues lo que está oculto, ¿no? Entonces, reproduce el cuento la búsqueda siempre renovada de una experiencia única o que se siente irrepetible, que nos permita ver bajo la superficie opaca de la anécdota, de la vida, vamos a decir,
una verdad secreta, ¿no? Una verdad secreta. Entonces, ¿Dirías que sí, sí. todos los cuentos tienen su acto poético? Sí, yo diría que todo cuento literario tiene su finalidad de revelar el acto poético, ¿no? El acto narrativo, que es el acto de contar. Ujú. Ajá. Su función en el cuento es básicamente llevarnos al acto poético, a la revelación de estas imágenes, ¿no? De estas O sea, imágenes mm, que son la verdadera historia, ¿no? Lo que claro. dice, el correlato, le dice Roland Barthes, ¿no? Aquello que verdaderamente se quiere contar, pero no se puede contar de manera directa, sino se tiene que contar de manera estética. Creo que va a ser muy interesante cuando lleguen a analizar los cuentos, encontrar dónde está el acto poético y si todos están de acuerdo con que ese es. No, y va a estar interesante que hayan opiniones distintas. Sí, completamente. Eh, el cuento lo que hace también es, bueno, me parece que todo acto literario lo que hace es dejar ciertos vacíos de interpretación para que quien lo lee pueda vaciar ahí, en esos huecos, su experiencia propia. Es decir, estos huecos permiten habitar de una manera pues muy íntima o apropiarse del texto de manera interpretativa. Eso no quiere decir que el cuento dice lo que tú quieres que diga, ¿no? Sino que en el cuento vas a encontrar algunas cosas que sientes que te pertenecen también, ¿no? Entonces, no es interpretar cada quien el cuento como Claro, claro. iba a decir le salga del orto, pero no voy a decir eso, ¿no? Como quiera. Sino, o sea, que depende de quién lo percibe, no exactamente. Uh-huh. Sino, estos huecos sirven para, o permiten que el lector se apropie de esa forma de la realidad, ¿no? Tenemos una pregunta de Edna Andrea. Uh-huh. Dice, ¿cómo sabes cuando el personaje del cuento toma vida propia? Muy interesante. Bueno, no sé exactamente cómo puedo responder yo a eso. Me gustaría que no tuvieran vida propia porque qué miedo, ¿no? Que se salgan los personajes de la ficción. Pero, ¿cómo sabes cuando el personaje tiene vida propia? Em, cuando básicamente el personaje, entiendo, logra eh, este, este hilo de empatía, ¿no? Este reflejo con quien lo lee, ¿no? O sea, el personaje tiene ciertos ánimos, uh-huh, es decir, está animado, ¿no? Y esos ánimos los comparte con quien lo lee, ¿no? Me parece que eso hace a un personaje complejo, ¿no? Habrá que preguntarnos también qué es un personaje, ¿no? Eh, un personaje literario, eh, creo que era Henry James, quien decía que un personaje literario es la determinación del incidente, ¿no? Y el incidente es la ilustración del personaje. Por ahí Milan Kundera también dijo que un personaje es un ego imaginario. Es decir, es una forma o un fragmento de la personalidad de quien lo escribe, pero está, digamos, exagerado, aumentado, sensibilizado por pues la imaginación, ¿no? Entonces, cuando sentimos vivo un personaje o cuando sentimos que el personaje nos habla, etcétera, es por la capacidad reflectante de ese personaje. Es decir, podemos mirarnos en él, podemos sentir lo que siente, hemos deseado lo que el personaje desea, hemos experimentado, pues, el trayecto emocional que el personaje tiene, etcétera, ¿no? Es una especie de identificación, te identificas con el personaje, ¿no? Es decir, te reflejas en él.
le añades algo de ti al personaje. Entonces, me parece que es cuando sentimos que el personaje de alguna manera está vivo, ¿no? Está vivo en la sensación, en el sentido de que se parece a nosotros cuando lo estamos leyendo. Ajá. Entonces, si compartimos algo con el personaje, que es básicamente o la función que tiene el personaje, que se refleje quien lo lee en él, ¿no? El personaje es una especie de espejo, ¿no? De prisma que permite pues mirarnos a nosotros mismos. Pues sentimos que el personaje pues tiene vida propia. Me parece que en la medida en que el personaje es capaz pues, de reflejarnos alguna experiencia propia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Justo mientras decías eso, pensaba en libros que he leído que me han hecho llorar, me han hecho reír, me han hecho enojar. Completamente. Es Y decir, así. la capacidad que tiene el personaje de evocar su mundo interior y Ujú. su emotividad, ¿no? Su mundo Sí, interior y su emotividad. Es decir, de si alguna generar vez, empatía. Es decir, de ajá, compartir el dolor y la tragedia, ¿no? Del personaje. Compartir tanto los miedos del personaje, ¿no? Como pues, en cierto grado sus alegrías, su felicidad, etcétera. sí, no sé si a las personas que nos están viendo les ha pasado, pero a mí me ha pasado que estoy enojada y no entiendo por qué estoy enojada, pero sí que estoy enojada con alguien, pero no me acuerdo con quién estoy enojada y después me cae el 20 de que estoy enojada por lo que pasó en el libro. Entonces tengo que seguir leyendo para desenojarme y decir, ok, ya pasó. El personaje no te tiene que caer bien. No, es la situación más bien, ¿no? Por Es, la que está pasando, ¿no? Es como, ay, ya. exactamente. Pero sí tienes que empatizar con él, Sí, sí. ¿no? Que es muy diferente la simpatía a la empatía. Ujú. Sí, la verdad es que una pregunta muy interesante, muy profunda la pregunta, ¿no? Porque hay varias capas que hay que tocar, ¿no? Hay que deconstruir para construir. Entonces, muy interesante. Muchas gracias por la pregunta. Ya que se nos está acabando el tiempo, les vuelvo a repetir la información. El curso, El misterio que resplandece cuentos latinoamericanos, empieza este miércoles 16 de marzo. Son 10 sesiones en total los miércoles. El horario es de 6 a 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Es completamente en línea. Eh, Ahorita la inscripción tiene un 50% de descuento. Pueden apartar su lugar con 250 pesos, que es el precio con el descuento. Normalmente está en 500 pesos. Y luego son 3 pagos de 767 pesos cada uno. Al inscribirse les mandan un calendario de pagos para que les llegue cuando deben de hacer esos 3 pagos que restan. Y si ustedes no me dicen, es que se me complica ahorita por la hora, no se preocupen, envíenme sus datos, déjenme un mensaje, díganme, yo estuve viendo el live y con gusto les respeto el descuento y pueden pagar mañana sin problema. Pero sí me tienen que escribir, porque si no, no mando la lista a tiempo. Y ya no les respetan el precio. El cupo es limitado, entonces aprovechen, no se confíen, no esperen al último momento, porque ya nos ha pasado que quieren y ya se cerraron las inscripciones. Profesor, algo con lo que quiera cerrar, algo que le quiera decir a las personas que nos estuvieron viendo, que muchas gracias por acompañarnos, por cierto. Sí, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y pues, a modo de invitación, les voy a compartir algo que decía Cesare Pavese, ¿no? El único modo de salvarse del abismo es mirarlo, medirlo, sondarlo y bajar a él, ¿no? Entonces, acompáñenme a bajar a ese abismo, ¿no? Que es básicamente eh, el curso del misterio que resplandece, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Si hubo alguna pregunta que nos faltó por ahí, nos saltamos, no nos dio tiempo de responder, o se quedaron con alguna duda de algo que no hayamos tratado durante la charla, por favor, tengan la confianza de escribirnos. Si yo no me sé la respuesta, con gusto le escribo al profesor y lo checamos y ya les damos una respuesta. Y bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos.
El siguiente live que voy a tener es este lunes que viene, 9 de marzo, con Jean Dubois. Vamos a hablar sobre el diplomado de guión cinematográfico y terror y suspenso, y el curso de terror y suspenso, La maldad en el cine. Va a estar muy bueno. Vengan a platicar con nosotros. Y pues inscríbanse a este curso, no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Andrea. Y bueno, a todos les mandamos un abrazo, cuídense mucho y bueno, hasta el siguiente live.